Hola, buenas tardes, bienvenidos a este webinar de ARSIS de requisitos legales para montar una tienda online o un e-commerce. Bueno, bienvenidos a todos. Soy Alberto, soy el organizador de este webinar y mientras os vais terminando de conectar, quiero dedicarles solamente un minuto a recordaros un poco cómo funcionan estos webinars. Lo primero es preguntaros si nos estáis escuchando bien. Lo podéis comentar desde la sección de chat, podéis ponernos chat preguntas, algún comentario por escrito para agradecer, bueno, que sepamos que nos oís adecuadamente. Vale, están comentando que nos escuchan bien, entiendo que también nos oís bien. Bueno, veis bien la pantalla, quiero decir. Entonces, bueno, la idea de este webinar viene un poquito de vuestra demanda, ¿no? Hace 2 meses escasamente, en diciembre, presentamos una nueva versión de nuestro producto de tienda online. Hicimos un webinar en el que se apuntaron como más de 500 personas. Estuvo muy interesante, en el que estuvimos hablando de cómo montar una tienda. Pero claro, Arsis, pues de lo que habla es de cómo crear la tienda, de la parte técnica, de cómo es la interfaz, de qué opciones hay. También hemos hecho otras veces de otro tipo de plataformas, como WooCommerce o PrestaShop. Pero muchas veces, pues ya que estáis y estáis interesados en montar una tienda, no os preocupa solamente la parte técnica, ¿no? De cómo monto una tienda, de qué plataforma elijo y de cómo subo un producto, cómo configuro el precio, sino que queréis saber también cosas pues ya de otro cariz, ¿no? De necesito ser una empresa, cómo tributo, este tipo de cosas, ¿no? Claro, nosotros somos una empresa tecnológica, no de asesoría legal, pero sí creímos que era muy interesante pues, hacer un webinar como el que vamos a hacer hoy. Estoy muy contento porque creo que muchos de vosotros tenéis ese tipo de dudas y acercaros un poquito a ese mundo, pues es la idea de hoy. ¿Vale? Hay mucha gente conectada y apuntada, entonces sí que me imagino que muchos de vosotros habéis venido con dudas, muchos nos habéis hecho ya un montón de preguntas en la hora del registro. No sé si podremos verlas todas en una hora, pero bueno, espero que aún así pues que entendáis que da para lo que da y espero que os sea de utilidad a todos y no trataremos de redirigirlas luego por correo electrónico, las que surjan, etcétera. ¿Vale? El webinar va a quedar grabado, recordároslo, entonces si algunos tenéis que ir a mitad de webinar o lo queréis volver a ver, pues lo que va a pasar es que os llegará un enlace con la grabación dentro de unas horas automáticamente y que es lo que le cuesta procesarse al vídeo y entonces pues lo podéis ver las veces que queráis o que necesitéis y nada más, las preguntas, bueno, no las podéis hacer hablando, pero podéis comentarlas por aquí por escrito. Y ya sin más preámbulo, yo creo que he recordado lo básico, la duración, la grabación, un poco el objetivo. Tenemos aquí a José Ignacio de Legitech. No sé si lo he dicho bien o si es Legitech o como Legitech, imagino. José Legitech, Ignacio, ¿no? perfecto. Vale. Es el experto que hemos traído en este caso para hablar de tema legal, porque ya te digo, ya os digo que nosotros nos dedicamos más a la parte tecnológica, pero bueno, estoy seguro que va a ser muy interesante y muy útil. Cuando hagáis preguntas, no os extrañen si no os las respondemos en directo, porque igual, si tiene mucho que ver con lo que está comentando José Ignacio, pues igual interrumpo o se la menciono, pero si entran muchas, que es lo que suele pasar en este tipo de casos, igual para no romper demasiado el webinar, pues los dejamos para los minutos finales del webinar, ¿vale? Y yo sin más me callo. Pues Ignacio, si quieres compartir webcam adelante, si no quieres, pues también, o sea, esto es un poco a libre albedrío. Sin ningún Y problema. bueno, ya te vemos aquí. Pues nada, muchas gracias y todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Pues nada, encantado de poder hablar con vosotros de los requisitos legales que necesita una e-commerce. La verdad es un tema muy recurrente ahora mismo a nivel de consultoría, porque, bueno, pues el contexto que tenemos actual pues nos lleva a que muchas tiendas y muchos negocios se lancen a vender en Internet y muchas veces pues no prevén en un primer momento cuáles son las consideraciones legales que deben de tener en cuenta. Bueno, pues hoy vamos a intentar darle un repaso a todos esos aspectos legales que hay que tener en cuenta. Se nos quedarán muchos en el tintero. Habrá aspectos específicos dependiendo también del negocio virtual que estéis implementando. Pero bueno, lo que ha dicho Alberto, cualquier cosita, en todo caso, podéis comentármela, dejaré luego un correo electrónico y a través de LinkedIn me podéis buscar y estaré encantado de responderos sin ningún compromiso y sin ningún problema.
Entrando ya al webinar, pues al contenido, pues bueno, primero presentarme. Efectivamente, como ha dicho Alberto, soy consultor jurídico en Legitec. Es una consultora dedicada al cumplimiento normativo y a la ciberseguridad. Soy abogado especializado en nuevas tecnologías de la información y además soy delegado de protección de datos certificado por la Agencia Española de Protección de Datos. Vale. Dicho lo cual, mi mayor experiencia es la consultoría en empresas, es a lo que principalmente me he dedicado, a darle soluciones a las empresas que en materia de protección de datos y de cumplimiento normativo en general. Y bueno, como decía antes, pues quería poner un poquito en contexto la importancia que puede tener el webinar de hoy. Y es que si nos vamos a datos, aún en pandemia, vamos, a principios del año pasado, veíamos que el e-commerce empezaba a incrementarse en la mayoría de los sectores. Y incluso las previsiones más halagüeñas se veían sobrepasadas, visto también la situación de pandemia que nos estaba envolviendo, la situación compleja que envolvía a nuestro entorno y nuestra sociedad. ¿Qué hizo que gestos tan normales como ir a comprar a las tiendas ya no fuesen tan normales? Ya no tuviésemos esa tranquilidad que permitía ir a la tienda y el empresario se dio cuenta de esta situación y dijo, oye, pues, ¿dónde va a ir la gente? Pues vamos a Internet, vamos a ponérselo sencillo. Y en esa situación el mercado dejó de ser local para la mayoría de las tiendas, de las pymes y de las micropymes que tenían un comercio y pasó a ser un mercado global. Tú podías estar vendiendo en Murcia y que te comprara una persona de La Coruña. Tú podías tener la tienda física en Madrid y vender a toda España. Por lo tanto, las posibilidades aumentaban. Todo esto además venía unido por la transformación digital, que además sufrió un gran empujón con la situación de pandemia. La mayoría de las empresas que no se habían digitalizado, pues o lo han hecho o están en proceso de digitalizarse. Y por lo tanto, pues les suponía mucho más fácil pues poder lanzarse a la venta en Internet. El móvil, que nos acompaña en nuestro día a día, acaparaba ya de pronto más de la mitad del tráfico de la web del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos permanentemente conectados. De manera que cuando yo tengo una necesidad, no tengo que organizarme para ir a una tienda física a satisfacer esa necesidad, sino que a través del móvil, en un clic, tendría satisfacción de esa necesidad. La inmediatez que es tan común en nuestra sociedad. También se incrementó el e-commerce. Es decir, todo esto que estamos hablando lo que ha llevado es que la mayoría de las tiendas, como hemos dicho, pues sufrieran un incremento de las ventas también en online. Esto se traduce en datos de CaixaBank Research que aumentó en 2020, en plena época de pandemia, un 23% con 2019. Mientras que el e-commerce aumentó un 69% las ventas. Cayó el comercio minorista un 23% y aumentó el comercio a través de Internet en un 69%. Solo tenemos que tener en cuenta eso, que se está dando un vuelco a la situación. Por lo tanto, hay que estar preparados, hay que estar al día. Si no estás en Internet, parece que ya no existes. Por lo tanto, la mayoría de los comercios, la mayoría de las empresas se están dando cuenta. Cualquier emprendedor ahora lo tiene mucho más sencillo. Ya no necesitamos un espacio físico para vender nuestro producto. Podemos traerlo, podemos incluso intermediar a través de nuestro e-commerce. Ni siquiera necesitamos tener el producto en stock nosotros. Podemos comercializar un producto que en realidad no lo va a proveer un tercero desde otro país. Por lo tanto, todas estas posibilidades que se abren hace que el e-commerce sea un potencial increíble para las organizaciones. Más noticias referidas al crecimiento. 3 años de crecimiento en uno, decían los especialistas en cuanto al e-commerce del retail, de la moda. Unos crecimientos exponenciales en ventas, ¿vale? Que trajo todo el tema del e-commerce y de la pandemia y de la situación actual. Pero claro,
nos encontramos que dentro de la planificación estratégica de voy a montar mi organización, voy a montar mi empresa, tiramos de un asesor, ¿vale? Para ver qué tema, cómo tengo que fiscalizar todo lo que son mis ventas. Podemos tirar de un asesor si tenemos contratado personal, pero muchas veces se nos olvida cumplir otra serie de normas que tenemos que tener en cuenta. Protección de datos, el SSI, consumidores y usuarios. No necesito una licencia ya para un espacio físico si no voy a tener un espacio, una tienda física, pero sí que tengo que cumplir otra serie de normativas. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son esas normativas específicas de la venta online que tenemos que tener en cuenta desde el principio para no tener ningún problema posteriormente? Vamos a remontar nuestra empresa y lo primero que nos planteamos es qué forma legal le voy a dar. Bueno, esto es un tema a medio camino entre legal y fiscal, es decir, entre lo que te podría aconsejar un abogado como yo y lo que te podría aconsejar un asesor fiscal. Voy a diferenciar principalmente, porque además suelen ser las más comunes, la figura del autónomo, ¿vale? Y la figura de la SL. ¿Vale? De una empresa con forma jurídica de SL. Un autónomo al final responde con sus bienes. Si tú tienes un problema, por ejemplo, tienes que responder ante una responsabilidad civil por tu negocio, el autónomo puede responder con todos los bienes que tiene a su nombre, ¿vale? La diferencia con la sociedad limitada es que cuando tú constituyes una empresa, solo respondes con los bienes que tiene esa empresa, ¿vale? Por lo tanto, limitas la responsabilidad de tu persona física, de ti como particular. El autónomo no tiene esa distinción. Ahora bien, ¿qué pasa? Que a nivel fiscal, hasta un determinado número de ventas, seguramente te interesa tener la figura del autónomo, ¿vale? Porque pagarás menos impuestos. A partir de cierto nivel de facturación, por especialistas fiscales con los que hablo continuamente, pues normalmente te ponen el techo de los 40.000 euros de facturación, 40 y pico mil euros de facturación. Parece ser que la fiscalidad de las SLs pues es más interesante. Esa es la principal diferencia, ¿vale? Cuando tú constituyes una SL, además, tienes que hacer una aportación de capital, ya sea en especie, con bienes materiales, o ya sea económica, que son 3.000 euros de base, ¿vale? Que es lo que cuesta constituir una sociedad, ¿vale? Cuando eres autónomo, no, te das de alta en el régimen de autónomo y no necesitas hacer esa aportación de capital. En todo caso, lo que sí es común es que si es de nueva actividad, pues tendré que darme de alta en la seguridad social, tendré que darme de alta en Hacienda, rellenar mi impuesto de actividades económicas identificando la actividad que voy a desarrollar. Eso lo tienes que hacer sí o sí. En cambio, si eres una tienda física que lo que has decidido es irte a vender online, es decir, de empezar a vender a través de una e-commerce, ahí en esos casos simplemente tendrás que hacer una modificación en tu IAE para poder, me imagino, vamos, para poder habilitar esa venta online, ¿vale? En todo caso, siempre es bueno rodearse de profesionales que te aconsejen, es decir, todos no podemos saber de todo. Entonces, es bueno rodearse de técnicos informáticos, desarrolladores, para que te den apoyo en la página web. Es bueno rodearse de abogados que te asesoren en cumplimiento normativo. Es bueno rodearse de asesor fiscal, de asesor laboral si voy a tener personal, evidentemente, porque todos, no podemos saber de todos. Yo puedo ser un máquina haciendo camisetas súper chulas, diseñando camisetas que quiero vender luego en mi e-commerce, pero no tengo por qué saber cómo tengo que poner los textos legales de mi web, ni siquiera tengo por qué saber cómo me tengo que dar de alta. Me puedo asesorar, puedo tener conocimientos, pero en mi opinión, ¿vale? Porque a mí me gusta siempre prevenir antes que curar. Me gusta rodearme, cuando voy a iniciar un negocio, rodearme de los especialistas que me sepan asesorar en ese negocio que estoy montando. Es más, empezamos a tener entonces, nos damos cuenta, ¿vale? Ya me he constituido como bien como persona física, como autónomo o bien como SL, y empiezo a tener pues estos prestadores de servicio, que si el abogado, que si el asesor fiscal,
el desarrollador web, que si voy a contratar a alguien que me lleve temas de marketing. Y entonces tenemos que empezar a plantearnos cómo es el servicio que me va a prestar. ¿Va a tener acceso a la información y a los datos que yo voy a tratar en mi página web? Si esto es así, y la respuesta es sí, normalmente un asesor fiscal va a tener acceso a tu información, un asesor laboral va a tener acceso a tu información si tienes personal, un desarrollador va a tener acceso normalmente para darte un mantenimiento, un especialista en marketing va a tener acceso a tu base de datos para prepararte el mail marketing, un abogado como nosotros va a tener acceso a la información para poder asesorarte. Por lo tanto, con estas personas tendremos que firmar contratos, no solamente contratos que van a regular el servicio, sino que hay que plantearse también los contratos de tratamiento de los datos. Hay una cosa que se llama una figura dentro de la normativa de protección de datos, que es el encargado de tratamiento. Hay que diferenciar entre el responsable, que somos nosotros, como responsables del negocio, somos responsables de los datos personales que vamos a tratar, y luego está el encargado de tratamiento, un tercero que va a tener acceso a mi información, pero que tiene que tratarla con mis indicaciones. Y que en caso de que no haga las cosas bien, tendrá que responder ante mí. Pero para eso es necesario establecerlo todo en un contrato. Y en un contrato por escrito. Es muy importante que todo se deje por escrito. Mi recomendación en cualquier aspecto legal de la vida es que todo por escrito. ¿Vale? Es muy importante también evaluar las herramientas que vamos a utilizar y qué implicaciones pueden tener esas herramientas. ¿Vamos a volcar nuestra información en estas herramientas? Pongo un ejemplo, herramientas de mail marketing, de automatización de email marketing, para mandar los boletines, las newsletters. Evidentemente, acceden. Nosotros lo que hacemos es volcar los datos de nuestro ERP o de nuestro CRM en la herramienta de mail marketing. Por lo tanto, acceden a nuestra información y nos tendríamos que preguntar, oye, ¿y dónde se está almacenando esa información? ¿Cómo se protege esa información? El día de mañana, si mi negocio tiene éxito, voy a saltar a las noticias porque ha habido una filtración de datos de mis clientes, porque la empresa donde tengo alojada mi información no la tiene bien cubierto. Por eso es muy importante tirar de profesionales, tirar de gente como Arsis, de profesionales en consultoría como nosotros, de asesores fiscales que conozcan la materia. Es muy importante rodearse de un buen equipo cuando voy a montar un negocio de este calibre, donde supuestamente, porque es lo habitual, voy a tratar una gran información y un gran volumen de información. Voy a tener redes sociales. ¿Qué implicaciones tienen las redes sociales? ¿Cómo se regulan los concursos y las promociones en las redes sociales? Todos estos aspectos tenemos que planteárnoslas desde un inicio e ir cubriéndolos. No vale decir, anda, ahora que me ha pasado el problema, voy a poner la tirita. No, no sirve. La mayoría de los casos no sirve. Entonces, vendrán las sanciones que nos darán mucho daño a la economía de nuestro negocio. Por lo tanto, es muy importante que desde un inicio nos planteemos las relaciones con los prestadores de servicios que voy a tener. Y en este sentido, respecto a dónde tengo alojada la información, es muy importante valorar el tema de las transferencias internacionales. Porque además, en los últimos años se han visto modificadas se ha visto modificado el contexto que regulaba las transferencias internacionales, sobre todo a países no seguros y más concretamente a Estados Unidos. ¿Vale? De hecho, hay que vigilar que las empresas con las que contratamos, que sean de nacionalidad o de procedencia americana, pues ver que efectivamente cumplen posteriormente con el Reglamento General de Protección de Datos, porque si el alojamiento de los datos se produce fuera del territorio de la Unión Europea, se consideraría una transferencia internacional y no siempre es fácil regular que esa transferencia internacional sea válida a efectos legales. Y pongo de ejemplo, por ejemplo, MailChimp, que es una herramienta súper habitual en el uso de mailing, ¿vale? Y que, por lo menos hasta la fecha, no ha dado el paso, una vez que se derogó el convenio que regulaba la transferencia internacional de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos, no ha dado el paso a adecuarse a las nuevas circunstancias que exige el Reglamento General de Protección de Datos a la Unión Europea. Nosotros,
como ciudadanos de la Unión Europea y como nuestro establecimiento comercial está dentro de la Unión Europea y aunque nos dirigamos a gente de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, tenemos que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. No podemos obviar la normativa europea, ¿vale? Por lo tanto, muchísimo cuidado, hay que plantearse, cuando voy a utilizar herramientas, tengo que plantearme, oye, ¿y la información que yo estoy volcando en esta herramienta, dónde va a estar alojada? Y preguntarle a la empresa con la que estoy comercializando, con la que voy a establecer esta relación de prestación de servicios, oye, ¿tú dónde alojas los datos? ¿Los alojas en servidores en Irlanda, aquí en España, en Francia, en Alemania, etcétera? ¿O los tienes alojados en Estados Unidos? Porque en tal caso tendremos que plantearnos cómo regulamos eso. Hacemos un acuerdo de transferencia internacional de datos. Aparte, los datos que voy a alojar allí van a estar cifrados para evitar el acceso de terceros y hay que planteárselo desde el principio, ¿vale? Por eso hay que tener desde el inicio, cuando estoy contratando a los proveedores, ya tengo que empezar a pensar en protección de datos y en cumplimiento normativo. ¿Y cuáles son las normas que aplican a la venta en Internet, a un e-commerce? Pues, por un lado, tendremos la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que es una normativa que aplica a todos los prestadores de servicios. Cuando digo servicios es la comercialización de productos, la venta de servicios, etcétera, ¿vale? Que lo hagan a través de medios telemáticos como Internet, ¿vale? Por lo tanto, partimos de la base que hay que tenerla en cuenta. Luego tenemos la protección de datos. La protección de datos aplica siempre que efectúe un tratamiento de datos y aplica el Reglamento General de Protección de Datos, por un lado, que es la normativa europea, y por otro lado, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ¿vale? Que también es de 2018, que es la normativa específica española que complementó la europea pues, en los aspectos que se permitía. Por lo tanto, en protección de datos, un e-commerce, por definición, va a tener que cumplir, porque tendrá una pasarela de pago donde recogerá información de los usuarios, o bien que se hayan dado de alta, o bien que compren como visitantes, y tendremos que tener cumplimiento de la normativa de protección de datos, ahora veremos cómo. Tendremos que cumplir con los consumidores y usuarios. Pongo en su caso, porque aquí hay que diferenciar tres aspectos. Evidentemente, que sea un e-commerce. Si no soy un e-commerce, por lo tanto, no vendo a través de la página web, sino simplemente una página web, no tendría que cumplir en principio con la normativa de consumidores y usuarios en mi página web. Es decir, no tendría que tener un texto específico cumpliendo con lo que dice la normativa de consumidores y usuarios. Y luego hay que diferenciar también entre un e-commerce B2C, es decir, dirigido a consumidor final, y un e-commerce B2B, es decir, dirigido a empresa. Hay e-commerce y plataformas que están dirigidas a la contratación de servicios o de productos solamente enfocados a profesionales y empresas, ¿vale? Para que yo como profesional y empresa compre. Ahí tenemos posibilidades de tener una regulación más laxa en cuanto a la que supone consumidores y usuarios, que es bastante estricta, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que tendremos que establecer en nuestro e-commerce algún tipo de mecanismo que permite identificar si el que me está comprando es un particular o está comprando un profesional o una empresa. Eso es muy importante, ¿vale? Tenemos que, no vale decir, no, llegado el momento de que tuviéramos una sanción por consumo, decir, no, es que yo no vendía a particulares. No, tendrás que acreditar que hacías ese filtrado previo, ¿vale? Y que de alguna manera acreditabas que al que le estabas vendiendo era o una empresa, porque pedías CIF, o un autónomo, porque le pedías o el IAE incluso, o el alta en el IAE, en las actividades económicas, ¿vale? Pero tendríamos que establecer algún mecanismo que nos permitiera distinguir. Y en todo caso, en nuestras condiciones de contratación, establecerlo claramente. Ojo, solamente se vende a profesionales, por lo tanto, no nos aplica la normativa de consumidores y usuarios. Seguimos. Luego tendríamos normativas sectoriales que aplicarían en función del producto y del servicio que estemos comercializando. Evidentemente, no es lo mismo vender camisetas que vender productos alimenticios o vender productos para farmacia. Para cada servicio
tendremos unas especificaciones. Para cada producto tendremos unas especificaciones y tendremos que cumplirlas. Por lo tanto, no debemos de olvidar las normativas sectoriales del sector donde queramos iniciar el negocio online. Y luego, aparte, hay que tener en cuenta numerosas directivas europeas, informes de autoridades como la Agencia Española de Protección de Datos, de consumo, etcétera, 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 y un largo etcétera que implica estar muy al día y muy encima de las novedades en materia de normativas que afecten a nuestro e-commerce. Para empezar a cumplir con todo lo que acabamos de decir, el primer texto que tenemos que tener en cuenta en nuestra página, en nuestro e-commerce, sería el aviso legal o condiciones de uso, también se suele llamar, ¿vale? Aviso legal es lo más común, ¿vale? En este aviso legal estamos cumpliendo con un apartado de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la que os he comentado antes, el SSI, y tenemos que cumplir aspectos que permitan identificar a quién es el titular de la página web. Aspectos como razón social, si soy una empresa, pues empresa XSL, si soy un autónomo, pues fulanito de tal, ¿vale? Tendremos que identificar nuestro CIF, nuestro domicilio fiscal, tendremos que identificar información de contacto, y cuando digo información de contacto sería dirección de correo electrónico y teléfono, y tendremos que identificar también, si somos una SL, los datos registrales, los datos de inscripción de nuestra empresa, de nuestra SL en el registro mercantil donde lo hayamos tenido que inscribir. Si no somos una SL, que somos un autónomo y prestamos un servicio reglado, como puede ser, por ejemplo, un despacho de abogados que presta algún servicio online de contratación de algún tipo de servicios, tendremos que identificar en la página web nuestro número de colegiación, el colegio profesional en el que estamos adscritos. Tendremos que identificar también la normativa que nos aplicaría y la titulación y dónde la hemos obtenido. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta en las profesiones regladas. Luego también ampliamos el aviso legal, aparte para cumplir la LSSI, con determinados aspectos que van a proteger el uso que hagan los terceros de nuestra página web y de nuestro e-commerce, como cuáles son los usos permitidos y cuáles no son los usos permitidos, ¿vale? Oye, ¿qué se puede hacer dentro de la página web? ¿Qué se va a considerar que estás haciendo un uso fraudulento? Identificar qué se puede hacer o no con las imágenes que tengo subidas en la página web, si son de mi propiedad, pero dejo que tú las puedas subir para comercializar mi producto en tu página web, si no lo quiero hacer así. Temas de propiedad intelectual de los textos y el contenido que tiene mi página web. Y por último, también tenemos que tener en cuenta cómo solucionamos los conflictos que se deriven de nuestra página web, es decir, establecer la jurisdicción que aplicaría en caso de conflicto, ¿vale? Aquí estamos limitados porque si nos enfrentamos a consumidores y usuarios, pues hay una jurisdicción que viene regulada en la ley procesal y, por lo tanto, pues tendremos que ajustarnos a la normativa procesal que aplique, ¿vale? Por daros un ejemplo, ¿vale? El aviso legal hay que tenerlo puesto en el footer de la página web. En este sentido, tenemos que tenerlo establecido bien en el footer, que esté accesible durante toda la navegación de la página web, ¿vale? Y el aviso legal nos debe llevar a un enlace donde identifiquemos pues todos estos aspectos que hemos comentado. Quién es el titular de la página web, nuestro CIF, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos ido enumerando con anterioridad. Pasamos a otro texto legal que es fundamental en una e-commerce, que es la política de privacidad. Respecto a la política de privacidad, tenemos lo que se llama la posibilidad de informar por capas. Esto es una posibilidad que abre el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y permite que en los formularios donde voy a recoger información no tengamos que poner toda la información que dice el Reglamento General de Protección de Datos, que es súper extensa
es una cantidad súper extensa de información y que no cabría dentro de nuestros formularios debajo, sino que nos deja poner un pequeño párrafo donde identifiquemos 3 puntos claves. ¿Quién va a tratar mis datos personales? ¿Para qué va a tratar mis datos personales? Y cómo puedo ejercitar mis derechos. Con esos 3 puntos de información y un enlace a la segunda capa de información, cumpliríamos perfectamente debajo de nuestros formularios. Luego tendríamos la segunda capa de información. Ahí ya tenemos que ir con todo lo que dice el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos que hay que tener en cuenta a la hora de tratar datos personales. ¿Quién trata la información? ¿Para qué? ¿Cuál es mi base de legitimación? Mi base de legitimación puede ser, oye, es que estoy tratando tus datos para poder suministrarte el producto, o estoy tratando tus datos porque te has suscrito a mi newsletter, o estoy tratando tus datos porque me has dado un determinado consentimiento, ¿vale? Tendríamos que establecer también cuánto voy a tratar tus datos. No puedo tratarlos para siempre. Entonces tengo que decidirme. Hay evidentemente unos plazos legales. Por ejemplo, si yo te estoy facturando y como soy una empresa, pues tengo que mantener toda la información relativa a la contabilidad de mi empresa, tengo que mantenerla 6 años, porque lo dice así el Código de Comercio. Pues esos 6 años estoy totalmente legitimado para tenerla. Vale. ¿Más allá de 6 años puedo mantener tus datos personales? Pues dependerá. ¿Tengo alguna justificación para tenerlo? Si no, pues no tendría que tener tus datos personales, ¿vale? Y en el momento de que tú de pronto, después de 10 años de que me compraste una vez por internet, quisieras comprarme de nuevo, si no tenía ninguna justificación y he eliminado tu información, pues tendré que volver a pedírtela. Tendré que establecer todas las comunicaciones de terceros y las transferencias internacionales de datos que hemos dicho antes. Voy a tratar los datos para luego comunicárselos al banco y que se te gire el pago. Voy a tratar tus datos también para tratarlos con la administración pública, para presentar mis impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Con mis prestadores de servicio, voy a transferir los datos porque tengo determinado proveedor que está fuera de la Unión Europea, pues todos estos aspectos tengo que recogerlos también en esa segunda capa. Y por último, tengo que recoger detalladamente los ejercicios de derechos que me puedes realizar y cómo realizarlos y qué significan, ¿vale? De todas maneras, como esto es complejo, ¿vale? Y es muchísima información la que estoy dando, yo creo que se ve mejor con un ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto es un cliente nuestro, pues debajo del formulario de registro tenemos un acepto recibir comunicaciones comerciales. ¿Por qué? Porque lo que no puedo hacer es poner dentro de mi privacidad, no, te voy a mandar el producto y que sepas que de por vida voy a estar machacándote con información comercial. No, eso no es válido. Te tendré que pedir un consentimiento expreso para mandarte la comunicación comercial, porque no tiene relación que yo te suministre el producto con que te vaya a mandar newsletter. O sea, que toda esa gente que, porque has comprado una vez en su tienda, de pronto te bombardea con newsletter y con boletines, en la mayoría de los casos no tendrá ninguna justificación para hacerlo, porque te tendría que haber pedido un consentimiento separado, como está haciendo aquí mi cliente. Está pidiéndote que aceptes expresamente recibir comunicaciones comerciales. Y aparte, para darte de alta, te dice, aceptas que has leído las condiciones de privacidad. Y te doy la información de la primera capa. Y te pongo el enlace a esa segunda capa que estábamos hablando. ¿Vale? Lo vemos con detalle. Acepto recibir comunicaciones comerciales, acepto la política de privacidad, ¿vale? Y ya te informo también de cómo voy a tratar los datos personales, ¿vale? Además, el acceso a la política de privacidad extensa, esa segunda capa que os hablaba antes, tiene que estar siempre en el footer también de la página web y tiene que estar accesible durante toda la navegación, ¿vale? De manera que en cualquier momento, ya bien sea porque estoy registrándome, ya bien sea porque he pinchado en el footer, tengo que tener acceso a la política de privacidad. Y en la política de privacidad me explayo y pongo toda la información que requiere el artículo 13. Algunas veces se hará con es decir, no todos los abogados redactamos igual y evidentemente el abogado que te redacta a ti los textos legales de tu web lo puede hacer con otras palabras y con otra estructura, pero tiene que centrarse en que tiene que cumplir lo que hemos dicho antes, quién trata mis datos, con qué base de legitimación, con comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale?
No sé si tenéis alguna duda, no sé si alguien quiere interrumpirme, de verdad. Eh, Es una si pregunta, no no, te quería interrumpir, pero estaban es que preguntando. yo me lanzo a hablar y tengo, como tengo Sí, mucha cuerda, no. no te preocupes, también cuando tú modulas, digamos, son 35 más o menos cuánto te queda para Sí, hablar. Sí que estaban preguntando una pregunta concreta, entiendo que habrá más gente en la situación, pero decían, en caso de autónomo, también hay que poner en aviso legal el sí. NIF, el domicilio fiscal, la información de contacto, el email, el teléfono, todo Efectivamente, esto. efectivamente, efectivamente, sea autónomo o sea una empresa. Es una obligación legal que tiene todo aquel que comercialice en Internet y no hay excepción por ser persona física o no. Mucha gente autónoma es reticente a poner porque dice, no, es que mi domicilio fiscal es el de mi casa. Ya, pero es que no podemos escaparnos. Si no pones toda esa información, podría sancionarte porque no estás cumpliendo con el artículo 10 de la Sí. LSSI y no hay una excepción que establezca no. Tú que eres autónomo no lo pongas. De hecho, ya he comentado que si es una formación, una actividad reglada, como puede ser un dentista o un médico o un abogado, un arquitecto, etcétera, aparte hay que dar todavía más información, número de colegiación, datos de título que tienes, dónde te lo han expedido, qué normativa te está aplicación, es decir, es una información que todo aquel que comercialice en Internet tiene que tener Mm. clara. Piensa que al Yo, final tiene su lógica si lo pensamos porque al final yo tengo que saber a quién le estoy comprando. Es decir, y además es uno de los tips que cuando damos una formación cuando damos formación o damos charlas a consumidores diciéndole cómo detectar si una página web es fraudulenta o no. Uno de los tips que damos es comprueba su aviso legal y si no pone la información de quién te está vendiendo o no es fiable lo que te está diciendo, mucho ojo, porque puede haber mm, un fraude detrás. pensad desde la perspectiva de alguien que quiere vender, que en esto de vender por internet algo muy importante es la confianza de parte del Claro, usuario. Entonces, yo creo que hay un punto medio en el que a veces muchas veces mucha de la gente que empieza con un pequeño comercio electrónico, que se está probando a lanzar, pues tiene miedo de, claro, voy a poner aquí mi mm, teléfono móvil y me van a empezar a llamar a las 4 de la noche y no quiero que pase eso porque tengo mi vida privada y no quiero tener una segunda línea o algo así. mm, Pero bueno, ahí tened en cuenta que hay muchas alternativas. En el caso, por ejemplo, ahí, del email, pues puedes tener la mm, cuenta de personal y la cuenta compras arroba no sé cuál, incluso crearla con una redirección, pero de alguna forma te estableces tus reglas. claro, Con el teléfono, a día de hoy hay empresas que ofrecen servicios de números virtuales que puedes mm, crear una especie de centralita, además no es algo muy efectivamente. costoso, ¿no? En la que No, puedes, imagínate, crearte una especie de número fijo con una mm, centralita virtual en la que estableces un mm, horario en el que las llamadas que recibas se redireccionan automáticamente a tu número móvil y fuera de ese horario efectivamente. pues van a llegar a, Mm, ¿cómo se llama? Un contestador, ¿no? Entonces, mm, ahí pensad ese tipo de cosas si tenéis un reparo que es más importante claro. dar datos y buscarte la forma de darlos, ¿no? Sin que Mm. eso te suponga un problema en tu vida particular. Igual la dirección es también un tema igual delicado, Claro, ¿no? Porque iba a dar ahí, una alternativa, iba a comentar una alternativa. Hay muchos sitios de estos de oficinas compartidas, se me ha ido el nombre, ¿cómo se llaman? Perdonad. sí, coworking, Eh, espacios de coworking, ¿no? Por Coworking, ejemplo, perdón, se utiliza espacios mucho de también. coworking que ofrecen además el servicio de recogida de mensajería y todo eso para que tú no tengas que estar en tu casa ahí 24/7 esperando a si viene el mensajero o no viene el mensajero, para prepararle los paquetes de ese día y tal, que es un problema habitual en los e-commerce, sobre todo cuando estás empezando. Y te ofrecen eso, oye, puedes poner aquí tu domicilio fiscal, te llevamos el tema de la telefonía también, de la centralita, y te llevamos también el tema del domicilio, de la recogida y la entrega de paquetes. Yo ese sistema lo veo súper interesante porque suelen tener además para emprendedores, además seguro que en todas las localidades existe porque los hay, aquí en Murcia los hay, y hasta donde yo Aquí en sé, Logroño también. es muy Sí, sí. común que ofertas así además para emprendedores, gente que está empezando, incluso municipales y de cámaras de comercio, y ponen muchísimas facilidades. Yo lo veo muy interesante el sistema este de en un coworking establecer domicilio fiscal y centralizar ahí llamadas, recogidas, etcétera. Pues, como dices, es muy buena alternativa. Yo creo que hay que tratar de eso, de pensar creativo y
me estoy eximido a dar esa información porque va a ser peor no ponerla Claro. y no cumplir la normativa. Bueno, hay más preguntas. Te voy a hacer una que sí que, bueno, porque no quiero romperte mucho la dinámica, pero me estaban preguntando por el caso de las asociaciones sin ánimo de lucro, que hay veces que una ONG, ¿no? Una asociación sin ánimo de lucro, pues pone pues productos a la venta. Me da igual que sea un calendario, que una camiseta para recaudar fondos y para apoyos. ¿Debe cumplir los mismos requisitos que una entidad Los mercantil? mismos requisitos, absolutamente los mismos. Tiene que identificarse igual, tiene que cumplir a la protección de datos, tendrá que cumplir condiciones de compra de consumidores y usuarios, todos, absolutamente todos. Nosotros asesoramos a numerosas asociaciones en este sentido y tienen que cumplir los mismos aspectos que una SL, ¿vale? El símil sería una SL. Incluso ellos tendrán que registrar, pues tendrán, en vez de registro mercantil, tendrán que registrar el registro donde están dados de alta, pues si es un registro de asociaciones, si es una asociación, fundación, si el de fundaciones, o sea que igual. Aquí esto ya es más casi una consulta de usuario, ya es la última que leo por el momento, porque decía que hay sitios, hay webs en las que digamos que condicionan la aceptación de las newsletters a poder hacer el pedido. Me preguntan si es legal. Entiendo lo que lo están preguntando más de una perspectiva de usuario que de aquí que estemos proponiendo hacer esto a los... Bueno, pero no pasa nada, os comento. No podéis vincular hacer el pedido a solicitar el consentimiento para mandar la newsletter. No lo podéis vincular porque son dos finalidades distintas. Y si lo hacéis vinculado, os pueden sancionar. Porque no estaríais ofreciendo un consentimiento libre al usuario. ¿Me explico? Te estoy obligando a aceptar una finalidad que no tiene nada que ver con enviarte la camiseta, por decir algo, te estoy obligando a aceptarla para poder mandarte la camiseta. Entonces me diréis, ya, pues que no me compre. No, la agencia no lo ve así. O sea, ya os lo digo yo, no ve que no me compren, no. Ojo, son dos finalidades distintas. Una cosa es que yo te tenga que pedir los datos para mandarte la camiseta, facturarte, cobrarte o lo que sea, que para mandarte el boletín. Por lo tanto, consentimientos separados. ¿Vale? Vale, ¿Hola? pues de momento sí, decía que de momento hasta aquí las preguntas. Pues nada, pues sigo, que todavía nos queda un poquito. Muy bien, temas de cookies. Bueno, esto es un océano por navegar. Normalmente las cookies, que son de diferente finalidad, pues son unos archivitos que llamamos cookies, ¿vale? Pero que pueden tener pueden ser también pixel o otros formatos, no solamente cookies, ¿vale? Son archivos que almacenan información que se suelen instalar en el navegador o en el ordenador del usuario que utiliza tu página web y nos va dando información pues acerca de dónde viene esa persona, si ha aceptado un idioma de mi página web, si tiene un carrito pendiente, el perfilado. Nos permite hacer multitud de sacar, extraer muchísima información. Ojo, pero hay que hacerlo legalmente. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos se puso las pilas con el tema de las cookies, sacó una guía y es muy estricta. Y desde que está esa guía, pues hay que pedir las cookies de una manera granulada, donde identifiquemos la finalidad de cada una de las cookies para que yo, que estoy navegando en tu página web, pues acepte o no acepte, por ejemplo, que me hagas un perfil o acepte o no acepte determinados tratamientos de mi información, ¿vale? Entonces, a ver, recomiendo aquí Cookieboot, no tengo nada con ellos, ni me llevo comisión, simplemente es porque es una de las herramientas que hemos utilizado. Desconozco si tenéis alguna otra que podáis recomendar, estoy abierto a que lo hagáis porque además me encanta tener soluciones diferentes. Por ejemplo, Cookie Control es otra herramienta que permite las cookies, identificar de forma granular las cookies cumpliendo con no sé si en Axis tenéis algo. No, Axis como tal, lo que iba a comentar es que, bueno, depende un poquito de cada solución que utilices para hacer tu web, ¿no? Entonces, en Axis, tanto la tienda online como WebMaker, que son dos aplicaciones para hacerte la web tú mismo, pues tienen montado su propio sistema incluido, ¿no? En el sistema de hacer la web para poner las cookies y están adaptados, pero si lo que tienes es un WordPress, si tú tienes un WordPress o tienes otro tipo de plataforma, ¿no? Que pues la gente en sus servidores o en sus hostings tiene de todo y ya eso escapa a nuestro control,
pero por ejemplo WordPress es muy habitual y para WordPress hay varios plugins específicos, no Sí, de iba a AXIS, sino decir. genéricos, pensados para GDPR y demás. Entonces, bueno, Exactamente, hay que está tener complicado. cuidado porque no todos cumplen, pero bueno, yo mi recomendación de todas maneras es que lo consultéis con un especialista y le digáis, oye, este cumple, aunque, y si es gratuito, oye, pues mejor, si no es gratuito y es de pago, pues oye, que os lo garanticen, evidentemente, que para eso estáis pagando. Sí, sí que yo entiendo que lo que se suele ver es eso, ¿no? Lo que dices, el cambio fue la granularidad que comentas, que donde antes decías, acepto todas las cookies, ahora te salen como opciones, acepto las de analítica, Efectivamente, pero las de marketing no, pero las de no sé cuál sí. Al claro. final, pues casi todos ponemos que sí muchas veces a todo, De para hecho, poder muchas acceder a están esa cookie. configuradas para guiarnos a marcar que sí, que las aceptamos todas, que Sí, sois muy pesados. Sí, exacto. iba a poner un ejemplo, ¿vale? De una pequeña e-commerce que tenía implantado un sistema de aviso de cookies, creo que es gratuito de WordPress, creo, y que cumplía con la normativa de protección de datos. Lo primero de todo, en el banner, en el aviso de cookies inicial, previo a instalar cualquier cookie que no sea necesaria para el funcionamiento de la página web, pues tiene que establecer pues, la posibilidad de aceptar, rechazarlas todas, configurar las preferencias, que es lo que hablábamos de configurarlo de forma granular. Muy importante también el mensaje. No vale utilizamos cookies y punto. Hay que darle más profundidad a ese mensaje, explicar para qué las utilizamos, si son solo propias, si son de terceros, dar un enlace a nuestra política de cookies. Y bueno, y si vemos aquí, por eso decía, creo que es gratuito, que lo tiene WordPress, si no es uno similar, ¿vale? Donde identificábamos, ¿vale? Qué cookies íbamos a implementar y podíamos configurar si querían que las aceptaran o no las aceptaran. ¿Vale? Esto cumpliría perfectamente con RGPD y creo que es una buena solución, si mal no recuerdo, además gratuita de WordPress, que soluciona el problema. Aparte, como he dicho, pues necesitamos tener el enlace a la política de cookies. En este sentido, en la política de cookies ya tenemos que volver a explayarnos, ¿vale? Y tenemos que identificar una a una las cookies que vamos a instalar, cuál es su finalidad, cuál es su proveedor, el propósito y la fecha de caducidad. ¿Vale? Es muy importante que tengamos esa información en cuenta en esa segunda capa. De todas maneras, de cookies, da Acabo. solo para un webinar, da para Sí, cookies. O sea que... sí, os he dejado dos artículos de nuestro blog. Uno es, pues creo que del año 2019, que habla de una nueva guía del uso para cookies y en ese se Esa, enlaza también al documento que hizo la Agencia Española de Protección de Datos, esa. si no me equivoco está por ahí enlazado. Sí, en la guía para cookies de la Agencia Española de Protección de Datos. Y luego tenemos un artículo que es un poco posterior, de finales de febrero de 2020, en el que, no, perdón, el de plugins para la aceptación de cookies granulares, lo he pegado ahí también, Ah, muy bien. en el que hablamos de 4 en concreto, supongo que hay muchísimos, ya sabéis, y además habrán salido más entonces, pero se mencionan Quantcast Choice, Cookie Hub, GDPR Cookie Consent y OneTrust Cookie Consent. Os he dejado los 4 Esos en dos el, últimos los conozco y cumplían, sí, efectivamente. Pues os los he dejado ahí en el chat para el que necesite. Alguien me ha pasado uno de Joomla y demás. Vale, pues bueno, al menos Muy bien, información va a haber. genial. Exactamente, mucha información, que al final estamos un poquito perdidos al principio, o sea que todo lo que sea información, genial. Muy bien, pues aparte de eso, pues tenemos que también tenerlo en el footer de la página web y que esté accesible, ¿vale? Durante la navegación, ¿vale? Y luego ya pasamos en las condiciones de contratación. Aquí hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, varias fases, por decirlo así, de la compra. Hay que tener esto en cuenta en la selección del producto, identificar bien el precio, identificarlo completo con el IVA. Es muy importante que el IVA esté incluido en los precios cuando nos dirigimos a consumidor final. Muy importante, descripción del producto, los plazos de entrega tienen que estar específicamente detallados, cómo comunicar si hay un error. Luego, a la hora del pago, tiene que haber una seguridad también, que no lo digo aquí, pero pasarelas de pago seguras, medios de pago seguros, muy, muy importante, ¿vale? Gastos de envío tienen que estar establecidos, no pueden ser gastos de envío abiertos y que de pronto se lleve el usuario la sorpresa, ¿vale? Y tiene que haber al final de todo una casillita donde se acepten las condiciones. Y al finalizar el proceso, una vez que se ha terminado la compra, de recibir un correo electrónico donde se confirme que ha efectuado la compra. Y por último, en la entrega tiene que haber la posibilidad de devoluciones, ¿vale? Hay una obligación
para la gran mayoría de los productos de 14 días de desistimiento. ¿Qué significa esto? Ahora lo veremos en profundidad, pero significa que si yo compro una camiseta, por ejemplo, pongo el ejemplo de la camiseta porque es algo muy, muy tangible, yo compro una camiseta, tengo 14 días desde que la recibo para devolverla sin ninguna justificación, ¿vale? Y la empresa debe de asumir los gastos de envío. A mí me tienen que devolver todos los gastos de envío y tienen que asumirlo ellos, salvo que sean condiciones especiales, es decir, que haya mandado haya solicitado envío urgente, etcétera, etcétera. Muy importante lo del tema del desistimiento, regularlo muy bien. Vale, como hemos dicho, yo creo que se ve esto mejor con práctica. Entonces, aquí tendríamos una página web de Marnis, donde tenemos condiciones de venta, ¿vale? Si pinchamos en las condiciones de venta que están en el footer, pues vemos que tenemos ya pues todo el desglose, ¿vale? De los aspectos que hay que regular en un contrato de compra-venta online según la ley de consumidores y usuarios, ¿vale? Formas de pago, cómo se gestiona el pedido, etcétera. Luego, si nos vamos ya al producto en sí, pues tenemos identificado el precio completo, con el IVA incluido, descripción del producto, además cumpliendo su específica normativa, donde tienes que identificar cuáles son los contenidos y ya pues añadimos al carrito y identificamos cómo podemos calcular el envío, ¿vale? Los gastos de envío, pues aquí introduciríamos los gastos de donde nos ubicamos y se actualizaría el precio con los gastos de envío, que son gratuitos. Pues se deja claro que son gratuitos, plazo de entrega, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy importante. Y luego cuando ya rellenamos el formulario de los datos, ¿vale? Pues luego tenemos al final un he leído y aceptado los términos y condiciones de la página web donde se regulaba la compraventa, ¿vale? Del producto. Luego tenemos toda la información de protección de datos y el consentimiento aparte de suscripción de la newsletter, ¿vale? Cumpliría perfectamente, estaría cumpliendo en todos los sentidos, ¿vale? Pues esto sería un proceso, ¿vale? Perdona que vaya así de rápido, pero como quiero hacerlo todo y quiero verlo todo, yo de todas maneras pongo a disposición las diapositivas también, por si quieren enviároslas o algo en PDF y tal, yo no tengo ningún problema en ese sentido, o sea que a vuestra disposición totalmente. Y luego tendríamos lo del desistimiento, ¿vale? Lo que hemos dicho, 14 días naturales, reintegro igual en 14 días, tiene que haber la misma garantía que en offline. Si la tienda online no informa correctamente del desistimiento, pues el plazo se ampliaría a 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en mi página web no dejo claro, oye, tengo un plazo de desistimiento de 14 días, pues el plazo directamente se amplía a 12 meses. Por lo tanto, imaginaros el problema que puede suponer una compra efectuada en una página web. Me compro un televisor, llega a mi casa, lo saco, lo utilizo, no lo utilizo y tal, lo tengo ahí aparcado y como no me has regulado bien el desistimiento, te lo devuelvo al año. Pues queda algo que supone algo difícil para la empresa poder aceptar un desistimiento a los 12 meses. O sea que muy importante es regularlo correctamente. De 14 días en adelante, el que queramos, como si queremos poner 30, 40, los que queramos. Lo mínimo 14 días. Y luego hay unas excepciones. Determinados productos digitales, determinados productos alimenticios con fecha de caducidad próxima, venta de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, que hay que verlo en el detalle, ¿vale? Pero partimos de la generalidad que son 14 días para un desistimiento. ¿Qué implica esto también? Que en nuestras condiciones de compra tengo que tener vinculado un formulario para que la persona que me ha comprado pueda desistir y pueda mandarme toda la información que necesito para desistir del pedido, ¿vale? Esto es también fundamental, tenerlo en las condiciones de compra. Y ahora voy a poner un pequeño juego. ¿Qué diríais que tienen en común una empresa de formación, una empresa de camisas y una empresa de joyería? Están cogidas a la taza, simplemente están cogidas por, ahora lo veréis, por una cosa que tienen en común. Pues tienen en común que todas se dedican a la formación. Todas tuyos, pero igual. Pues no, son que todos tienen la misma política de privacidad, los mismos textos legales. Y la diferencia es que una es una empresa de formación, no tiene nada que ver con venderte camisas, no tiene nada que ver con venderte joyas. O sea que muchísimo cuidado con el copy-paste, ¿vale? Muchísimo cuidado porque tener esto y tenerlo mal es lo mismo que no tenerlo.
Y entonces hemos hecho un esfuerzo, creemos que estamos cumpliendo y al final vamos a tener los mismos problemas. Por lo tanto, mucho cuidado con el copy-paste. Las tres, los mismos textos legales. Algo además chirría. No puede ser, porque además, si os dais cuenta en el texto dice, nos dedicamos a formación todas. Se ve que se la copiaron de la empresa de formación. Así que, no, muchísimo. Creo que pasa mucho. Esto que Sí. pasa mucho. Incluso gente que deja los textos por defecto, que pueda traer, imagínate, pues el WooCommerce, igual trae un texto por defecto que te ayuda y ni lo edita y sale con los campos pendientes de rellenar, ¿no? Así. Sí, con el lore ipsum. Yo me lo he encontrado también con el lore ipsum. de los textos modelo. Muy bien. Y por último, un punto fundamental que también quería tratar es el tema de los envíos de comunicaciones comerciales. Y a este respecto, como hemos ido viendo hasta ahora, hay que tener en cuenta la LSI y también la protección de datos. Afectan las dos normativas por igual, ¿vale? Y es muy importante, lo he ido diciendo durante la charla, pero vuelvo a decirlo porque vienen muchos problemas derivados de envío de newsletters sin consentimiento, solicitar consentimiento para mandarte la newsletter y no generar una base de datos súper amplia de gente que a lo mejor he podido comprar la base de datos o la he localizado por internet, etcétera, y bombardearle con nuestros boletines o nuestra newsletter. Aparte que creo que es una pérdida de recursos, porque creo que no nos estamos dirigiendo, no estamos focalizando bien al público objetivo, ¿vale? Pero esto es un tema más de marketing. Creo que el índice de respuesta que puedes obtener de una base de datos que no tienes trabajada, ¿verdad? Sí. Totalmente, ¿verdad? Aparte que no estoy focalizando bien mi negocio, y supone un esfuerzo y implementar unos recursos a lo mejor que no tengo y que podría focalizarlos a tener una base de datos pequeñita, pero muy bien construida, muy bien trabajada, donde voy guiando a mi cliente para que poquito a poco lo voy fidelizando. Es decir, esto se trabaja y si se trabaja bien desde el principio, consigues cosas muy chulas de fidelización de clientes. Y al final un cliente no se piensa en ir a otra página web porque lo tiene súper fácil y porque sabe perfectamente, tú ya sabes perfectamente cómo es y tus cookies lo han identificado perfectamente, lo tienen perfectamente perfilado. Pero para esto es muy importante trabajar muy bien la base de datos y no dedicarse a mandar a lo loco boletines, newsletters que tienen muy poco resultado, ¿vale? A todo esto, muy importante, en todos los boletines, por favor, la posibilidad de ejercitar el derecho de oposición. ¿Qué significa esto? De poder darte de baja. Es fundamental, es una obligación legal y es una de las sanciones más recurrentes en la Agencia Española de Protección de Datos. Porque además no solamente lo dice la protección de datos, sino que encima la NSSI lo remarca y dice que si es un boletín comercial, tengo que ponerlo expresamente ahí que se puede ejercitar la baja pues bien a través de correo electrónico o bien pues a través de un formulario que esté vinculado y donde se ejercite la baja. Pero por favor, eso es básico. Nos preguntaban, y yo creo que es importante también aclararlo porque dicen, hay veces que recibimos correos donde no existe un link a un subscribe, pero generalmente lo que tiene que haber es, porque creo que no es obligatorio en sí que sea un link de suscripción, no. Puede ser mandar un correo, puede ser efectivamente. Otro tipo de solicitud, ¿no? Tienen que especificarlo. Lo que sí tienen que hacer es especificarlo. Puedes darte de baja mediante este correo. Ojo, y tampoco lo que no puedes poner son canales muy costosos para el usuario. Eso y no ponerlo es lo mismo. Quiero decir, me decía el otro día una compañera que fue a darse de baja de una determinada compañía de teléfonos, lo vamos a obviar el nombre, y decía que para darse de baja del boletín, pues le mandó primero que tenía que mandar un SMS, luego cuando mandaba un SMS tenía que introducir el código no sé dónde. O sea, al final dices, oye, no me doy de baja, pero es que ese no es el camino, porque entonces puedes tener problemas. O sea, tiene que ser gratuito y tiene que ser sencillo para el usuario poder ejercitar tu baja. Fíjate una cosa, hay mucha gente que está escribiendo ahora mismo diciendo pues lo mal que le sienta todo esto de experiencias con tal empresa, con tal otra. Pero es que precisamente por eso os lo decimos, porque si a ti como usuario no te gusta o quieres tenerlo claro, pues simplemente lo lógico es que tu tienda online que montes tu negocio, pues trates este tema. No sé si habíamos llegado hasta el final, porque tengo aquí unas cuantas preguntas, son las 5 en punto. Pues, si tienes 5 minutos, ¿te paso alguna o te tienes que ir? Perfecto. Yo siempre... No, para nada. Tengo todo el tiempo que necesitéis, ¿vale? Ponía un ejemplo de cómo establecer la cláusula de protección de datos y la cancelación de suscripción en un formulario, en una newsletter, ¿vale? Como tendría que ser,
¿vale? Es simplemente un ejemplo. Luego una pequeña, que todos estos aspectos legales también hay que tenerlos en cuenta cuando hacemos dropshipping y vendemos en marketplaces, que tienen sus especificaciones y es muy importante también valorarlas, ¿vale? Y nada, y luego ya entraba en sanciones y todo eso, pero me parece más interesante resolver dudas y ya terminamos en un clic en la diapositiva, pero vamos a resolver dudas, que creo que es más interesante. Te voy a comentar porque se han ido acumulando unas cuantas en este rato que está muy Nada, bien, nada. ¿eh? Me parece genial que la gente Yo tengo participe. tiempo, o sea que lo que la gente quiera aguantar escuchándome. Por ejemplo, bueno, preguntaban que si las condiciones de venta tienen que estar también a la vista siempre, como la política de privacidad. Sí, sí, lo he dicho en la charla, efectivamente, tienen que estar también, deben estar en el footer de la página web, deben de estar accesibles, además por transparencia. Ya no lo digo ya, es cierto que no existe en la normativa de consumidores y usuarios un punto específico donde diga tienen que estar disponibles durante la navegación, pero sí que en recomendaciones de la agencia sí que se establecen, en informe y recomendaciones de la agencia. O sea que sí, por transparencia y por todo deben de estar disponibles. Vale, comentan también sobre el tema de las devoluciones, preguntan si hay productos que no se pueden devolver, que cuáles. Una persona en concreto Sí. pregunta sobre actividad educativa, es que lo encuentro aquí, si dice en caso de enseñanza online, aunque Sí, no sé vale, qué muy es el buena servicio al pregunta. cliente, ¿hace falta devolución o no hace falta? Claro, tú vas a una Muy cosa que no está interesante, muy conforme, ¿cómo interesante. te devuelvo? Claro, muy Sí, interesante la pregunta. Además, esta mañana lo estaba hablando también con un cliente. A ver, en tema de cursos online, aquí habrá que diferenciar la formación, cómo se va a dar. Porque, no, por ejemplo, no es lo mismo que tú te paguen y tú te puedas descargar ya todo el temario y todos los capítulos, donde ya no hay ejercicio de desistimiento, ¿vale? Porque ya se ha ejecutado el contrato, ¿me explico? Ya en sí, ya te he dado todo el servicio, tú ya tienes acceso a toda la... Imagínate que tú ahora te lo ves en 14 días y luego dices, no, quiero que me devuelvas el dinero. No tendría lógica ninguna, ¿vale? Entonces, una cosa es formación grabada, que ya te doy todo el contenido y todo eso, y otra cosa sería, por ejemplo, voy a hacer un máster online, ¿vale? Y la formación es en streaming y el máster comienza, pongamos, el día 1 de marzo. Y yo lo contrato hoy. En ese sentido sí que habría desistimiento porque todavía no ha empezado la ejecución del contrato, no ha empezado la formación. Y en el momento que haya empezado, habrá que ver la proporción de la formación de la cual te has beneficiado. Tú ponte que lo contratas el día 28 de febrero, pues tendrías 14 días de desistimiento hasta la proporción en la que hayas disfrutado. Es decir, si me he visto el 50% del curso porque se veía en 2 semanas, pues ya el 50% no te lo tengo que devolver. ¿Me explico? De todas maneras, es un caso muy sí. concreto, muy chulo y muy interesante. O sea que si esa persona quiere profundizar un poquito, de verdad que me puede mandar un mail, intento profundizar un poquito en la respuesta con ella. Pero ya digo, hay que diferenciar el tipo de formación, cuándo se ejecuta el contrato exactamente para poder establecer si hay desistimiento o no. Y Vale. luego, efectivamente, hay otros productos que no tienen desistimiento, productos higiénicos, he dicho algunos, alimenticios, algunos de contenido digital, es decir, suscripción a contenido digital, etcétera. Hay determinados, hay una lista tasada. Vale, perfecto. Vale, había otra pregunta más sobre el desistimiento de nuevo, sobre qué territorio cubre, si es España, se aplica a toda la Unión Europea, etcétera. El desistimiento se deriva de una directiva europea, es de aplicación aquí en España. Por lo tanto, si mi establecimiento está aquí en España, me está aplicando. Otra cosa sea que yo tenga un establecimiento comercial desde el que vendo también en América Latina y afectarán las normativas de América Latina. Pero tendrá que ser en un establecimiento en América Latina. Es decir, tendré un establecimiento aquí, solo tienen muchas empresas grandes, tienen diferentes establecimientos en el mundo para evitar precisamente que también impliquen normativas desventajosas en territorios que son más laxos. Pero, en principio, bueno, lo normal, la generalidad que soy yo aquí en España, para vender a España o en la Unión Europea, me aplicaría el desistimiento porque además deriva de una directiva europea. Vale, perfecto. Bueno, es que me van entrando más y entonces me cuesta leerlas, ¿vale? Nada, nada, no ¿Cuándo te hay que pagar y preocupes. en qué consiste el impuesto sobre actividades económicas? Yo tengo que registrar mi actividad económica, poner una venta de libros y en los modelos Vale. 303, igual es una pregunta muy concreta, ¿eh? Dice, Bueno, de digo, todas entonces maneras también se va a ir de recibe más Hacienda pista. una reclamación de este impuesto.
Claro, a ver, es tema fiscal. A ver, no soy fiscalista, partimos de la base, pero bueno, hasta donde puedo informaros, tú te das de alta en IDIAE y luego pues tendrás que pagar, si eres autónomo, IRPF, las retenciones y tendrás que pagar bueno, no, si eres autónomo, el IRPF y ya si eres SL tendrás que pagar el impuesto de sociedades y el IRPF, pues creo que es trimestral y el impuesto de sociedades pues se liquida a nivel anual, si mal no recuerdo, y luego está el IVA que se va pagando trimestralmente también. Si es que aquí aprovechamos, yo creo, ves a alguien que sabe y le empiezas a preguntar algo que ya se escape Bueno, pero si puedo aconsejarle, de todas maneras, lo dicho, yo soy abogado, no fiscalista. Lo mejor es que un asesor fiscal te especifique cómo y te lleve tú tus impuestos, que no seas tú solo, que si no, luego puedes tener problemas de inspección. Aquí hice una pregunta muy concreta sobre Bizum, que si es fiable al 100% para el cobro de ventas online, que presentaba problemas para esa gestión. No sé qué tipo de problemas había habido en esta Yo puedo gestión. decir que se puede establecer el sistema de Bizum, es decir, no hay ningún problema de establecer un sistema de Bizum, ¿vale? Para la venta online. Más allá de la seguridad, a lo mejor mis compañeros de Ciber te podrían decir más si tiene alguna grieta que ellos consideren, pero en principio a nivel legal no es problema utilizar Bizum. Mm. Vale. Tenemos aquí a un doctor. Bueno, un doctor se conecta a una plataforma de visitas online con cookies propias y desde la web solo se enlaza a ella. Hay que Uh -huh. hacer algo especial. No estoy seguro de haberlo entendido. Se conecta a una Sí, pero plataforma de más o visitas online menos con cookies propias. puedo Sí. entenderlo, es por experiencia. Los profesionales de la salud, sobre todo psicólogos, dietistas y todo esto, ofrecen tienen una página web, una landing, vamos, básicamente, donde ofrecen su Mm. servicio. Luego tienen vinculada a esa landing, pues tienen algún sistema de gestión de citas, incluso vinculado a su vez a una plataforma de videoconferencia para prestar el servicio. Lo digo porque es bastante común. A ver, en esos casos va a depender de cómo cobres. Si tú cobras a través de la página web, tendrás que tener todos los textos legales que hemos ido viendo. Además, luego en temas de privacidad, habrá que tener en consideración todo lo que es la gestión del calendario de citas, la gestión de la plataforma de videoconferencias. O sea que sí te aplica todo lo que hemos visto, básicamente suele aplicar en esos casos, en estos conceptos. Vale. Bueno, pues yo creo muy interesante. Hay también muchísimos entre las preguntas, que ha habido unas cuantas, ¿no? Y comentarios personales que también agradezco, ¿no? De gente contando sus... pues cuando tú hablas de algo dices, sí, a mí me ha pasado esto, ¿no? Está bien. También hay mucha gente del mundo dando las gracias, que lo han visto muy interesante, muy útil. Creo que alguno te va a escribir por ahí. Bueno, algunos me dicen que tenemos que hacer un sorteo de horas de consultoría contigo. Nada, oye, no, yo encantado de intentar Y, al final he tenido que ir rápido porque son muchos aspectos, además yo me gusta hablar mucho y he ido muy rápido porque quería intentar daros todo el conocimiento que pudiese para poder solucionar los problemas. Pero bueno, al final los casos muy concretos, evidentemente, pues necesitan un asesoramiento ya muy específico. Podéis hacerlo a través de correo electrónico o a través de LinkedIn con total tranquilidad y sin ningún tipo de compromiso, de verdad. Yo lo que agradezco es la gente que muestra interés desde el principio. Eso significa que algo bien estamos haciendo. O sea que, por porque nuestro supuesto, trabajo sí, ha sí. llevado. Sí, sí, es bueno empezar con buen pie. Ya te digo que la gente está diciendo que muy interesante, muy esclarecedor, se van a ver el vídeo. Gracias a vosotros por estar aquí, gracias a ti, José Ignacio. Como ha puesto sus datos de contacto, no abuséis de él, que luego se quejará, Luego te pasó la factura. eso es. Pero yo creo que está No, muy de bien. verdad. Y era algo que yo personalmente, que hace varios años yo veía interesante tocar este tema. Ya te digo que nosotros somos más del lado tecnológico y demás, pero está muy bien contar con esto que es indispensable para un negocio online hoy en día y que muchas veces la gente se olvida y se centra en esta parte. Lo vamos a tener que dejar por hoy aquí, no sé, ya veremos, igual acabamos repitiendo algún día de estos. Tenemos un calendario muy largo de webinars ya planificado, creo que te hemos publicado en enero y febrero, en realidad tenemos por ahí planificado ya casi hasta junio. Tratamos, claro, nos llegan preguntas de todo tipo, lo mismo tenemos de programación, que de marketing, que de Claro. e-commerce,
ya digo que de legal es igual la primera vez que lo tocamos. Solamente un comentario muy tonto. He visto que ponías una cita del Country Manager de PrestaShop, de Jorge González Marcos, creo que se llama, en una de estas cuando has hablado al principio sobre el crecimiento. Dio un webinar aquí en ASIS hace un año hablando sobre modelos de negocio. Los que estéis aquí hablando, pensando en una tienda online, si queréis buscad en el canal de YouTube de ASIS, porque le estuvo 1 hora y pico hablando sobre, claro, otra cosa muy importante, vale, yo tengo por aquí que hacer la tienda online. ¿Has pensado en tu modelo de negocio? ¿Has pensado realmente pues cuánta inversión tienes que hacer? Era muy interesante porque a veces parecía como que la inversión más importante va a ser cuando compras el producto, el hosting, el dominio para hacer la tienda online, y por detrás estaba todo el cálculo que él trataba de explicar cómo hacer, ¿no? De esa inversión en marketing online o que vas a tener que trabajar, que antes es mucho mayor que todo esto, ¿no? Y si os interesa, pues os animo a verlo. Gracias de nuevo, José Ignacio, de verdad. Y muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buena tarde. Igualmente, un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.